Hola, hola, buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Ya vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy. Para ver, ok, creo que ahora sí. Nada más estoy corroborando de que estemos en vivo y que se escuche bien. Ok, vamos a ver si se oye. Vamos a ver, ¿se oye o no? Sí, creo que sí. Sí, correcto, sí se oye. Ok, bueno, puse una camarita tipo ojo de pez para que se viera así un poquito más, más extenso. Entonces puede ser que lo vean extraño, pero bueno, ahí estamos. Solo estoy haciendo ajustes. Bueno, eh, no voy a alerdearme mucho porque hoy quiero tratar de avanzar con el estudio para llegar a un punto que necesito llegar para poder este, pues avanzar, ¿verdad? Y unos puntos importantes también en el estudio. Bueno, vamos a orar de una vez y esperando que la gente que siempre se conecta o los vea que vayan llegando. Padre, gracias te damos en esta noche, en esta hora. Encomendamos a ti, Señor, todo lo que vayamos a hablar, a decir, a hacer, Señor, en tus manos. Señor, y te pedimos que tú, Señor, nos limpies, Señor, de toda maldad que haya en nuestro corazón, de todo lo que hayamos hecho en el día o en la semana, Señor. Si hemos pecado, límpianos, Señor, con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser conformados a la imagen de Cristo. Y, Señor, guíanos a toda la verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que estén muy bien. Hermanos y hermanas, ¿verdad? Espero que estén muy, pero muy bien. Eh, Les recuerdo, los pastores Josué y Mónica, ellos se conectan. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, tienen dudas, ustedes pueden escribir directamente ahí en el, no sé si es en el, ahí abajito en lo de los comentarios, ustedes pueden escribir y posteriormente, si tenemos las respuestas, se las podemos brindar con todo gusto y ahí ellos van a estar por cualquier cosa que ustedes quieran saber. Vamos a dar inicio de una vez y nada más para recordarles, ya estamos en Mateo capítulo 27, estamos en el versículo 45, que ya Mateo 27, 45, para las personas que no lo sabían, el estudio de Mateo ya estaba a punto de finalizar. Este estudio lo había iniciado el pastor Josué hace aproximadamente unos 3 años, entonces ya él lo inició. Posteriormente, por diversas razones, ¿verdad? También del trabajo ministerial, él como pastor, entre otros, porque él también tiene su trabajo secular, entonces él solicitó mi ayuda para poder terminar lo que es el estudio del libro o del Evangelio de Mateo. Entonces estamos finalizándolo. Terminando este estudio de Mateo, vamos a dar inicio, ya lo hemos mencionado, con el estudio del libro del Apocalipsis, donde vamos a aprender pero muchas cosas con respecto al libro del Apocalipsis. Y como les digo, hoy voy a tratar de avanzar bastante con esto para poder llegar a un punto y ya ir finalizando, porque ya queda muy poquito para terminar Mateo. Ya estamos finalizando el capítulo 27 para entrar en el 28 y ya que esto se va a acabar. Entonces, les recuerdo, tengan sus Biblias ahí a la mano, lean, analicen, estudien y nosotros también les damos textos y cosas para que ustedes los vayan analizando. Ahora sí, la semana pasada, ya recordándoles, estamos en Mateo capítulo 27, quedamos en el versículo 45, solo me voy a retroceder un poquito. Habíamos quedado en el versículo 45 que dice que y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Yo les estaba enseñando unas filminitas, unas hojitas, para poder ver el tema del tiempo, ¿verdad? Cuando habla
Espero que se vea bien por el tema del ojo de pez, ¿verdad? No sé si se ve bien. Pero aquí ya vemos que cuando habla de la sexta hora, estamos hablando del mediodía. Y la novena hora era a las 3 de la tarde. Entonces espero que se pueda ver bien. Sí, aquí lo estoy viendo porque tengo el otro celular aquí viendo. Entonces veo la pantalla, pero sí se ve bien. Entonces lo puedo acercar un poquito. Ok. Entonces, a partir de esta hora, de la hora sexta, según la escritura dice, aquí en la Biblia lo estoy viendo, dice que desde la hora sexta, es decir, como desde las 12 del día, dice que hasta la hora novena, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Yo les había mostrado y habíamos hablado algo con respecto, porque habíamos comparado este versículo con Lucas, para no decir algo que no batear, como decimos nosotros, Lucas 23. Habíamos visto en Lucas 23 un paralelo, ¿verdad? Con Mateo respecto a este tema de la oscuridad. Voy a resumirlo. Habíamos mencionado, ya lo vimos la semana pasada. El que no lo haya visto, le invito, puede ir al estudio bíblico de la semana pasada y ahí ustedes pueden ver lo que se habló. No era un eclipse. Nosotros habíamos dicho no era un eclipse por varias razones. También aquí mostramos de una forma contundente ¿por qué no es un eclipse? Número uno, vimos la palabra en el original que en ningún momento hace mención a un eclipse. Hablamos sobre la famosa tormenta negra, etcétera. No era nada de eso. Y llegamos a la conclusión de que eso fue un milagro. Vimos en las palabras en el original, aquí lo tengo, que la palabra en el original, en Lucas 23, la palabra que utiliza, porque dice el texto para leerlo, Lucas 23, 44-45, dice, cuando era la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Y el sol dice que se oscureció y el velo del templo se rasgó. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, el sol se oscureció, el griego o en el original, el escritor utiliza una palabra, es una palabra que es ecleipo, ya lo vimos. Y esta palabra ecleipo no hace referencia a un eclipse en el sentido técnico o astronómico de la palabra. No lo hace, porque es imposible que fuera un eclipse por el tiempo de la Pascua. Entonces, les leí también otras versiones, como por ejemplo, esta palabra ecleipo, bueno, en versiones, por ejemplo, de Lucas 23, en la traducción lenguaje actual, la traducción viviente y palabra de Dios para todos, venían diferentes expresiones y que no habla de eclipse. Por ejemplo, traducción lenguaje actual dice, como a las 12 del día el sol dejó de brillar. No voy a leerlo todo, nada más quiero que vean esa parte. Ahora, la traducción viviente dice, ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Ahora, en palabra de Dios para todos dice, era alrededor del mediodía y toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. En ningún momento habla de eclipse. Ahora, por aquello que lo pregunten, ¿qué significa o cómo se traduce ecleipo? La palabra que se traduce por oscurecer ahí. Esta palabra significa, lo habíamos visto la semana pasada, en sus significados, mejor dicho, significa dejar, cesar. Ese cesar es importante porque ese cesar también significa morir. Significa, ese ecleipo significa acabar, faltar, culminar un estado, llegar a su fin. Es decir, hay que cuidarnos también con lo que decimos, ¿verdad? Yo no puedo decir, como les dije la semana pasada, tenemos que llegar a la conclusión. Nosotros no podemos atribuir a decir, es que fue esto, es que fue lo otro. Lo más que nosotros podemos decir es que eso fue un milagro del Señor. Es decir, si nosotros vemos en la fraseología del texto, nosotros vemos y lo tratamos de interpretar, nosotros podríamos decir que el sol se apagó. Pero ¿cómo se va a apagar el sol? Nadie puede hacer eso. El único que puede es Dios. Es el único, si así fuera. Porque recordemos que dentro del significado de ecleipo significa dejar, significa cesar o faltar o apagar. Como le digo, entre varios de sus significados. Entonces, podríamos nosotros humanamente, como falibles que somos, nosotros podríamos entender de que uno, no fue un eclipse, dos, no fue una tormenta,
Y recordemos que yo les había mencionado que no podía, alguien podría decir, pero puede ser un eclipse total de sol. No, porque los eclipses científicamente está comprobado que lo máximo que han durado es entre unos segundos a 6 minutos. Está comprobado. Eso es lo que dura un eclipse total de sol, entre segundos a 10 minutos, cuando mucho, digamos. Y les mostré, por ejemplo, lo hice como por ejemplo en este caso. Vamos a ver, este es el ejemplo de un eclipse total. ¿Qué es lo que sucede en un eclipse total? Por ejemplo, un eclipse cuando es que se le llama solar. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que la luna, para que haya un eclipse solar, la luna se interpone entre lo que es, vamos a ver si se ve, sí, entre lo que es la Tierra y el Sol, y se produce eso. Entonces, aquí, supongamos que aquí donde está haciendo la sombra, supongamos que era Israel, ¿verdad? Entonces, si eso hubiera sido un eclipse, porque duró de 12 del día a 3 de la tarde, lo cual no podía ser porque los eclipses solares no duran tanto tiempo, duran entre unos segundos a máximo 10 minutos. Y Luker, y si fuera un eclipse lunar, pues tampoco aplicaría, porque número uno es de día. ¿Por qué? Y vean, el eclipse lunar, perdón, sí, el eclipse, lo que es el eclipse lunar es eso. La Tierra, aquí la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Lo que produce es que el Sol proyecta la sombra de la Tierra sobre la Luna. Estos científicamente está comprobado que pueden durar varias horas. Ese sí. Pero no pudo haber sido ese. No, porque para que eso se hubiera dado, Israel tendría que estar de noche y era de día. Era de día. Entonces era como que si Israel estuviera del lado del lado de la tierra. Y recordemos que Jesús fue crucificado justamente en la celebración del día de la Pascua. Y justamente en la celebración de la Pascua había luna llena, lo cual no podría ser. Entonces caímos en una conclusión: un milagro. Y recordemos, lo mencioné, y hay a veces que la gente no le gusta aceptar esto, pero hay que verlo así. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de decir que, repito, no es pecado, se puede decir, pero nosotros decimos: qué milagro, hoy Dios me concedió un milagro, abrí mis ojos, hoy qué milagro, tengo comida en mi mesa, qué milagro, tengo eso, tengo salud. Ok, nosotros lo interpretamos como milagro, pero eso no es un milagro. Necesito que entiendan esto. Nosotros, por ejemplo, abrimos los ojos todos los días, hasta donde estamos vivos todavía. Abrimos los ojos, tenemos comida, tenemos salud, etcétera. Eso la gente no lo ve como milagro. Repito, lo pueden seguir diciendo como milagro. Esto no es estrictamente que usted tiene que decir: ay, no, es que no. Pero eso no es un milagro, eso es parte del programa natural del cual Dios creó a la tierra y creó al ser humano, que todos los días el ser humano iba a tener vida, iba a tener esto, eso es el plan, en la línea del plan natural y normal del Señor. Eso es la normalidad: el despertar, el morir, el tener hambre, el tener trabajo, el no tener, el tener, etcétera. Eso es dentro del plan, esa es la cotidianidad de la vida del hombre. Entonces, no, en eso uno no puede decir es un milagro. ¿Un milagro qué es, Luker? Bueno, un milagro, si nosotros lo vemos desde la definición de milagro, un milagro es algo totalmente sobrenatural, donde Dios, ojo, donde un ser sobrenatural, hablando de Dios, es el único que puede romper con el espacio, con el tiempo, con la materia, con todo, donde Él mete su mano, la introduce y hace algo. Repito, para Dios no es un milagro. Para Dios eso es la normalidad. Para nosotros, que Dios meta su mano en el espacio, tiempo, en la materia, en nuestro entorno, es un milagro. Que alguien que no podía ver tenga nuevamente la vista, es un milagro, porque no hay forma de explicar. Un milagro no se puede explicar. Entonces, ahora que nosotros vemos esta oscuridad, por ejemplo, no hay forma de explicarlo. Entonces la conclusión es un milagro que a alguien le creció un brazo. Solo Dios puede hacer eso. Alguien que va al médico porque tiene cáncer y luego va a su siguiente cita y ya no tiene cáncer, es un milagro. ¿Cómo se explica la ciencia que ya no tiene cáncer?
solo es un milagro y el milagro no se puede explicar porque es Dios rompiendo la barrera de la naturalidad y él introduciendo su mano de sobrenaturalidad para poder hacer algo que el hombre no puede explicar. Tan sencillo. No sé si me di a entender. Vamos a ver. Entonces, mis hermanos, eso es un milagro. Nosotros no podemos hablar más de eso. Nosotros podemos decir un sinfín de cosas. Es que pudo haber... Fue un milagro, porque no hay forma de explicar esta oscuridad. Entonces, vemos que dice el texto, para leer nuevamente. En el Lucas 23, 44, estamos en Mateo, pero estamos viendo este paralelo, que dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Como un dato adicional, no me lo están preguntando y nada más lo quiero añadir. Aquí nosotros encontramos también una figura retórica, que se llama sinécdoque. Pregunto para aquellos que vean esto, pueden comentarlo. ¿Habían escuchado alguna vez de esta figura retórica? La sinécdoque. Ahí lo pueden poner. Entonces, ¿qué es la sinécdoque? Porque van a preguntar muchos qué es la sinécdoque. Bueno, la sinécdoque, mis hermanos, es una figura de relación y consiste esta en la designación de un todo, eso es la relación, con el nombre de una cosa o una de sus partes. Lo más sencillo es como que yo les diga a ustedes para poder entender qué es una sinécdoque. Una sinécdoque es cuando yo digo, híjole, estoy en mi trabajo y todo el mundo está en mi contra. Ahí está la relación. Yo estoy diciendo todo el mundo, pero cuando yo digo todo el mundo, yo no me estoy refiriendo al globo terráqueo, no me estoy refiriendo a todas las personas del planeta. Ese todo el mundo representa a unos 5, 4, 6, 7 o 3 personas que no me quieren. Es para dar un ejemplo. Entonces, ahí se ve la sinécdoque, que es la relación o la designación de un todo con el nombre de una cosa. Hay diferentes tipos de sinécdoque, pero eso es como para ponerles un ejemplo. Entonces, cuando aquí dice el texto, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, en Lucas 23, sobre toda la tierra. Ahí, o esta, mis hermanos, es una figura de relación que, repito, que consiste en la designación de un todo con el nombre de una cosa o una de sus partes. Entonces, al designar Lucas toda la tierra, nosotros podríamos entender que no se refiere al planeta completo. Repito, si nosotros decimos que el sol se apagó por tantas horas o tanto tiempo, eso pudo haber sido. Y nosotros decimos que es un milagro. Pero también, si no fue así, ¿qué habrá sido? No lo sabemos. Si no se apagó el sol, ¿cómo se oscureció? Porque puede ser que en ese toda la tierra no está hablando del globo terráqueo, por lo menos si lo vemos desde el punto de vista de ubicación geográfica del escritor. Repito, si lo vemos desde el punto de vista geográfica del escritor, porque Lucas no puede, por ejemplo, si ahorita el sol, ahorita es de noche, pero si el sol ahorita se ilumina, nosotros por WhatsApp o por mensajes de texto, por cualquier cosa, por internet, por teléfono, podemos hablar al momento, al instante, con nada ni de minutos, ni nada de atraso con otra persona que está al otro lado del planeta y decirle, mira, viste que el sol está aquí, sí, aquí también. Y podríamos hablarnos al mismo tiempo, verlo todo al mismo tiempo. Pero en ese momento, recordemos, el escritor no podía hacer eso. Entonces él está escribiendo y él lo está viendo desde el punto de vista geográfico, ¿verdad? De el escritor Lucas. Ahora, sino que en este caso, hace una referencia, repito, aquí Lucas hace una referencia a un todo para asignar, él está diciendo, hubo tinieblas en todo el mundo, por toda la tierra. Él lo que está haciendo es asignar una parte, asignar un todo, pero solamente para hablar de Israel en ese momento. O sea, para solo esa parte de Israel fue que ellos están viendo esa oscuridad. ¿Cómo lo sabemos, Luker? Bueno, la versión, traducción del lenguaje actual, ya lo traduce como se debe de entender. Vean lo que dice el versículo 44, pero de Lucas, 23, dice en la traducción lenguaje actual, dice,
Como a las 12 del día el sol dejó de brillar. Vea que aquí ya dice el sol dejó de brillar. Y todo el país, vea que aquí ya lo traduce. Todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Entonces aquí vemos que el escritor está hablando de Israel. No sabemos si sucedió en todo el planeta, pero ese es un ejemplo. Entonces son detalles, mis hermanos, son detalles muy sencillos, muy simples que nos ayudan a nosotros a no decir cosas más allá de lo que ya la escritura dice y no hacer doctrinas equivocadas por errar en el conocimiento y el estudio de la palabra. Pero en síntesis, mis hermanos, hablando de la oscuridad, nosotros no vamos a caer en tratar, yo no voy a caer o tratar de dar explicación más allá de lo que es vital y fundamental, es decir, debemos de verlo como un acto de Dios metiendo su mano poderosa para hacer hechos milagrosos. Así es como debemos de verlo. Añado esto, eh, como un anuncio, les recuerdo, nosotros como iglesia, como comunidad cristiana Gosén, nosotros también tenemos la escuela de formación que la estamos dando obviamente de manera virtual. Se puede hacer de forma presencial, obviamente hablándolo con los pastores, para que ustedes puedan conocer todo esto que ustedes estamos hablando, que Sinecdo, que cosa, todos estos estudios teológicos, ustedes también los pueden llevar, no tienen que pagar, es gratis, es voluntario, es gratis para aquellos que quieran. El discípulo del Señor no puede ser solamente un discípulo que le dice a alguien, ya usted es discípulo y ese es el protocolo para que usted pueda funcionar dentro de las cuatro paredes de su congregación. Pero el ser un discípulo es también tener el conocimiento para que cuando usted salga a evangelizar usted sepa cómo hacerlo, cómo predicar, para que no se tope con gente más viva, porque ese es uno de los problemas. Ayer hablaba con mi esposa, que nos topamos hoy. Mandan a muchas personas a evangelizar a la calle, pero cuando se topan con gnósticos, cuando se topan con ateos, cuando se topan gente que o son letrados, filósofos o cosas así, no saben cómo defender, no saben cómo enseñar, más bien a veces los enredan porque no están preparados, porque les hacen creer que llevar un discipulado con ir a las aulas o ver un video o comprar un folleto o lo que sea, creen que ya eso es el todo. No, mis hermanos. No, eso es algo, es bueno, el discipulado no es malo, quiero aclararlo, pero formación, conocer temas, ser formados en temas, en muchas cosas, para que ustedes puedan, cuando hablen con alguien, puedan también tener ese corazón de apologetas, apologistas, sepan cómo defender, sepan cómo hablar, sepan cómo entender y explicar incluso la escritura. Amén, amén. Entonces, bueno, Josué, mira, buenas noches, Josué, no lo vi entonces. Eh, eh, de hecho, dice Josué, este tipo de estudio es lo que necesitan todas las iglesias donde se predica la sana doctrina. Se necesita. De hecho, eso es responsabilidad de cada congregación tener una escuela bíblica, pero no lo hacen. Pero nosotros, con el permiso de nuestro pastor Josué, nosotros estamos dispuestos a ponernos las botas, agarrar el machetico, ponernos el sombrerito y hacerlo y apoyarnos todos como cuerpo. Es que no es una iglesia esta y esta, como cuerpo. Amén. Amén. Continuamos entonces para no desviarme, para ver si logro avanzar hasta donde quiero llegar. Entonces, hablando de todo esto que veníamos hablando sobre, les dije que de esto de la oscuridad nosotros tenemos que entenderlo, que eso es Dios metiendo su mano poderosa para hacer los hechos milagrosos. Ahora, entonces, algunos me dirán a mí, Luker, me preguntarán cualquiera, Luker, ¿cuánto territorio abarcó la oscuridad? Nuevamente les respondo, voy a responderles, ¿cuánto territorio abarcó esa oscuridad? Mis hermanos, yo por lo menos, yo lo voy a decir así y lo voy a decir así, nos tenemos que abstener de dar una respuesta definitiva y decir, así es y punto, lo que vemos ahí. No sabemos cuánto abarcó esa oscuridad. Repito, vimos que esa oscuridad es una sinécdoque, es una figura literaria. Entonces, que cuando ya nosotros lo vemos en una traducción diferente, vemos que lo que dice se oscureció porque el escritor lo está viendo desde su ubicación geográfica. Él no podía saber qué estaba sucediendo miles de kilómetros del otro lado del planeta. Él no sabía. Entonces nosotros no tampoco podemos decir
Luker, ¿fue que se oscureció solo esa parte de Israel o toda la tierra? Mis hermanos, no tengo la respuesta. La Biblia no lo dice. Me da de verdad pesar tener que decirles, no tengo una respuesta. Dios no permitió que eso estuviera ahí, solamente sabemos lo que dice el escritor, que fue ahí, este, eh, eh, ahí, en la tierra, por lo menos lo que el escritor dice. Ahora, no ganamos nada, mis hermanos, con decir, quiero decir esto, no ganamos absolutamente nada con decir que cuando la luz del sol se apaga, que la mitad del globo terrestre queda a oscuras. Mis hermanos, la luz del sol podría apagarse para un cierto país o región. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Vemos un hecho similar, para entender esto, vemos un hecho similar en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 10, versículo 22 y 23. Y repito, yo no estoy diciendo que fue todo el planeta. No lo sé. No sé si fue todo o fue solamente una parte en Israel. No sé si el sol en lo que vimos en la definición de ecleipo, no sabemos si definitivamente fue que el sol cesó, se apagó, o Dios de una forma milagrosa lo apagó, lo volvió a encender, o solamente Dios puso su dedo, o así, el dedito pequeño, como para tapar un poquito la luz y solo Israel. No lo sé. Es un hecho milagroso, es lo que podemos decir, pero no fue un eclipse, no fue una tormenta. Ya eso ya lo pudimos comprobar. Dice Éxodo capítulo 10, versículos 22 al 23, dice lo siguiente. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y una nube, aquí vean qué interesante, y una nube de oscuridad cubrió Egipto durante 3 días. Versículo 23. Las personas no, ojo, las personas no se podían ver unas a otras y nadie se levantó de su lugar durante 3 días. En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. Mis hermanos, se ha dicho que si la oscuridad fue muy extensa y alcanzó, por ejemplo, se ha dicho, quiero ir aquí en partes, se ha dicho que si la oscuridad hubiera sido muy extensa, pues debió de haber alcanzado también hasta la India. Pero si hubiera alcanzado hasta la India, tendría que haberse preservado, por ejemplo, algún relato en la literatura secular, hablando de este hecho de Éxodo, ¿verdad? Supuestamente hay una declaración de un historiador. Ojo con esto, supuestamente hay una declaración, ahora hablando de lo que dice Lucas, hay una declaración de un historiador llamado, un historiador romano llamado Flegón, así, con F y G, Flegón, quien supuestamente él mencionó la oscuridad y el terremoto que se dio en Mateo, o en Lucas también lo estamos viendo, ¿verdad? También da testimonio este hombre, ojo, oiga lo que él dice, también da testimonio del eclipse, ok, él está diciendo eclipse, del sol, que ya nosotros comprobamos que no era un eclipse, pero ellos lo ponen como en la historia como un eclipse. Ahora, y dice él, durante la época de Tiberio César ocurrió, dice este hombre, un eclipse de sol durante la luna llena, lo cual ya comprobamos que no podía ser posible. Recordemos porque para que hubiera sido un eclipse de sol, de sol, el sol, la luna se interpone entre el sol y la tierra, lo cual no podía ser porque para que haya luna llena en el lado de Israel para la época de la Pascua, la luna se tenía que ver, es decir, la luna estaba completamente al extremo, o sea, la tierra aquí, la luna aquí y el sol acá, para que el sol alumbre y dé la luz para que se vea la luna llena, lo cual no podía ser. Pero bueno, entonces dice este hombre que durante la época de Tiberio César ocurrió un eclipse de sol durante la luna llena. Además de Africano, que también es otra persona que menciona algo, también Flegón es citado por Orígenes en el siglo III y Filopón en el siglo VI. También son citados en ese sentido. Entonces, nosotros vemos que muy probablemente sí se pudo haber extendido en otras partes, pero ellos lo toman como un eclipse. Ahora, también, por ejemplo, el Tertuliano, al escribir a los enemigos, a sus adversarios paganos, y al mencionar esta oscuridad, él dice, Tertuliano él menciona y dice, leo textualmente lo que él dice, maravilla que se relata en vuestros propios anales y hasta el día de hoy se preserva en vuestros archivos.
Pero reitero, mis hermanos, reitero, es imposible determinar el valor de estas referencias. Es imposible determinarlas. Entonces, por lo tanto, aquí lo digo yo, por lo tanto, aquí también probablemente sea mejor que ustedes y yo nos contengamos de dar una respuesta definitiva. No sé si están de acuerdo conmigo. Si ustedes están de acuerdo conmigo, ahí pueden poner, no, mira, yo creo que sí fue, no importa si usted cree que fue un eclipse, no nos vamos a pelear por eso. El punto es que se oscureció. Aún, repito, ojo, aún si la traducción país en lugar de tierra en el sentido de globo o mundo fuera correcta, como bien podría ser el caso, no hay que pasar por alto el hecho de que la oscuridad, repito, cubrió todo el país. Y por lo tanto fue una oscuridad muy extensa. Amén. Amén. Creo que, espero, no sé ahí si estaba Josué o quien usted me pueda decir, quedamos claros con este punto, pude darme a entender bien por aquello, ahí ustedes me comentan. Ahora, en cuanto a esta pregunta, o lo que estábamos hablando, todo, mejor dicho, a esta pregunta, todo esto que hemos venido hablando, ¿tiene algún tipo de significado, Luker? Claro, tenemos que dar una respuesta definitiva. De esto que hemos hablado, yo me tengo que comprometer y dar una respuesta totalmente definitiva. Y sí, sí tuvo un significado muy, pero muy importante, dando la respuesta. La oscuridad significaba en ese momento, mis hermanos, juicio. Es decir, el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Es decir, la ira de Dios como que si estuviera ardiendo en el corazón mismo de Jesús, de tal manera, mis hermanos, que Él, o sea, Jesús, como nuestro sustituto, Jesús sufrió la más intensa agonía, un dolor indescriptible, un aislamiento y un abandono terrible. Terrible. Aquel día, mis hermanos, ese día que Jesús estaba agonizando en la cruz, el Hades vino al Calvario y el Salvador descendió al Hades y llevó todos los horrores en lugar nuestro. O sea, es decir, ¿cómo sabemos que esta respuesta es la correcta? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo podrían ustedes pensar de que esta respuesta que estamos dando aquí es la correcta? Bueno, les voy a poner aquí para que ustedes lo hagan en su casa. Estudien lo siguiente, por favor. Les voy a dar textos, no los vamos a leer porque si no, no terminamos. Estudien esto. En las escrituras, la oscuridad muchas veces es un símbolo de juicio. ¿Dónde vemos eso, Luker? Lean por favor en sus casas, cuando tengan el tiempito, lean. Isaías 5, versículo 30. Isaías 60, versículo 2. Lean también Joel, capítulo 2, versículo 30 al 31. Pueden leer también Amós 5, 18 al 20. También pueden leer Sofonías 1, 14 al 18. Pueden leer también Mateo 24, 29 y 30. Pueden leer también Hechos capítulo 2, versículo 20 versículo 20, perdón. Hechos 2, 20. Pueden leer también Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17 y Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17. Número 2. Número 2, diciéndoles cómo sabemos que esta respuesta es la correcta. No, como número 2 o punto B, como lo quieran poner. Con miras, o sea, con miras a la muerte inminente de Jesús, Jesús había declarado que daría y estaba por dar su vida en rescate por muchos. ¿Dónde vemos eso, Luker? Buenas noches a Moni también, ahí la vi. Mateo 20, 28, Mateo 26, 28 y Marcos capítulo 10, versículo 45. Yo sé que tal vez no les da tiempo como de apuntar todos los textos, pero
lo que quiero es avanzar, pero ustedes al finalizar, si quieren ver esto, nada más lo vuelven a poner, retroceden el video porque ahí va a estar. No es tan complicado. Entonces nada más lo ponen y ahí lo pueden volver a escuchar y toman los textos. Y punto 3, la agonía sufrida por nuestro Señor Jesús durante estas 3 horas era de tal forma que finalmente Jesús pronunció las palabras explícitas del versículo 46, las cuales entramos a leer en este momento. ¿Cuál versículo 46? Mateo 27:46, que dice lo siguiente: cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y aquí la Biblia nos da, nos da la traducción. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué palabras? Esas palabras tienen peso. Vean, mis hermanos, la conexión, quiero que entiendan esto. La conexión entre la oscuridad y el grito de Jesús es estrecha, es muy, pero muy estrecha. Primero, la primera, es decir, la oscuridad, es un símbolo del contenido agonizante del segundo. No sé si me doy a entender. Repito esto para que me lo logren captar. La conexión entre la oscuridad y el grito de Jesús es muy estrecha. Es decir, la primera, hablando de la oscuridad, es un símbolo, ojo, es un símbolo del contenido agonizante del grito de Jesús, del Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, mis hermanos, esta es la cuarta palabra de la cruz. La primera que relata Mateo y Marcos salió de la boca de Jesús poco antes que él expirara. Ahora, en los evangelios no, vamos a ver, en los evangelios no se narra lo que sucede, no se nos dice qué sucede entre las 12 y las 3 de la tarde. No se dice qué pasa en ese lapso, no hay algo que diga esto, no dice. Pero lo que nosotros sí sabemos es que durante estas 3 horas de intensas tinieblas, Jesús sufrió agonías completamente indescriptibles en su totalidad. Jesús, mis hermanos, estaba siendo ahí, en la cruz, Jesús estaba siendo hecho pecado por ustedes y por mí. Como lo dice 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, dice la escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero no solamente fue pecado, dice la escritura que también se convirtió en maldición por nosotros, dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho ¿por quién? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, mis hermanos, Jesús estaba siendo herido, Jesús, por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. O sea, Jehová, el Señor, el Dios Padre, estaba cargando en Jesús, en él, todo el pecado suyo y mío, desde el inicio de la humanidad hasta el último ser humano que vaya a nacer en esta tierra. Amén. No sé si ustedes de verdad creen y entienden eso que acabamos de decir. Gloria a Dios por Jesucristo. Por cierto, mis hermanos, esto ocurrió a través de todo, recordemos esto no fue solo ahorita, ¿verdad? Recordemos que esto ocurrió a través de todo el periodo de la humillación de Jesús, desde su concepción, porque tuvo que tomar forma de humano, de hombre. Ya eso es humillante. Desde su concepción hasta su muerte y sepultura, pero especialmente, mis hermanos, en el Getsemaní, cuando tuvo que pasar, ¿se acuerdan la gabata? Que era el pavimento, el enlosado, el mosaico, en el tribunal de Pilato, y finalmente en el Gólgota.
Yo no sé, la verdad, pero no lo sé si ustedes, nada más estoy viendo acá. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez esta pregunta, hacerse esta pregunta. Pero Luker, o que me pregunten, Luker, ¿cómo podría Dios abandonar a Dios? La respuesta, mis hermanos, debe ser que Dios, el Padre, pongan atención, la respuesta debe ser que Dios el Padre abandonó al Hijo. ¿Pero en dónde, Luker? Lo abandonó. Lo abandonó en cuanto a su naturaleza, la naturaleza de Jesús humana. Humana. Y aún esto en un sentido limitado, ¿verdad? Aunque con una agonía muy, pero muy, muy real, ¿verdad? Porque era lo que estaba pasando a Jesús. El sentido no puede ser, mis hermanos, el sentido de esto no puede ser que hubo un tiempo, por darles un ejemplo, esto no es que hubo un tiempo en el que Dios el Padre dejó de amar a su Hijo, no. Tampoco puede significar que el Hijo haya de alguna forma rechazado al Padre, tampoco. Más bien, esto que estamos pensando debe estar lejos de nuestra mente. Porque si nosotros vemos, Jesús lo llamaba como Dios mío, Dios mío. Y por esta misma razón, nosotros podemos estar seguros que el Padre lo amaba aún en esa condición como estaba, el mismo Padre lo seguía amando tanto como siempre. Tanto como siempre. Entonces, la pregunta, ¿cómo podríamos atribuir un significado razonable a esta expresión de angustia profunda? Voy a tratar, yo humanamente, ¿verdad? Porque soy humano y me cuesta a veces la tabla del cero. Pero voy a tratar de darles una ilustración. Aunque tengo que añadir que ninguna analogía tomada de las cosas que le puedan suceder a los seres humanos en esta tierra pueden tan siquiera comenzar a hacer justicia a la experiencia única del Hijo de Dios. Nada puede compararse. Sin embargo, mis hermanos, la ilustración puede ser de ayuda. Podría ser de ayuda. Espero que sea una ilustración que puedan entender. Puede ser de ayuda en algún tipo de grado. Vamos a ver. Vamos a suponer, hacer el supuesto. Vamos a suponer que hay un niño que está enfermo. Este niño está muy pequeño todavía para poder entender por qué tiene que ir al hospital. Y especialmente porque mientras él está en el hospital, posiblemente en la unidad de cuidados intensivos, sus padres, su papá y su mamá, no puedan estar con él siempre las 24 horas. Entonces, los papás de este niño lo aman tanto como siempre, siempre lo han amado. Pero ellos no pueden estar todas las 24 horas en cuidados intensivos con el niño. Pero repito, sus papás lo aman igual como siempre, pero puede haber momentos en que este niño extraña la presencia de su padre o de su madre en tal manera que este niño experimenta una profunda angustia. De esta misma forma, mis hermanos, así también ocurre, o mejor dicho, o pudo haber sucedido con Jesús. Su alma se esfuerza, la de Jesús, se esfuerza por agarrarse de aquel, de su Padre, a quien él llama Dios mío. Pero su Dios no le responde. Su Padre en ese momento no le responde. Quiero decir esto, esto no es exactamente, esa es la forma en que se debe, en que se interprete el grito de agonía, ¿verdad? Por ejemplo, vean este caso. Podríamos ver el grito de agonía que se da en el contexto del Salmo 22. Vean lo que dice, por cierto. Y es más o menos esta, creo, por así decirlo, creo que esta es la forma en la que podemos interpretar este grito del Salmo 22 del contexto. Vean, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que el sufrimiento de Jesús llega hasta su alma.
el alma de Jesús, que estaba altamente sensible. Este terrible desamparo de haber sido una verdadera, este desamparo tuvo, mis hermanos, que haber sido una verdadera agonía. De verdad, una agonía tremenda para Jesús. Y esto aún más en vista del hecho que solo, ojo con esto en vista del hecho de que solo unas horas antes, Jesús les había dicho a sus discípulos, ¿se acuerdan que les había dicho? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, dice Jesús en ese momento, porque el Padre está conmigo. En Juan 16:32. Y un poco más tarde había añadido en su apasionante pero hermosa oración sumo sacerdotal, Jesús había dicho: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Pero vemos ahora en esta escena de la que estamos hablando, en este momento de la cruz, el Padre no responde, sino que lo deja, el Padre lo deja en manos de sus enemigos. Mis hermanos, nuevamente, por favor, retrocedamos un poco. Pensemos otra vez en todo el abuso, el sufrimiento que Jesús había soportado ya ese mismo día, en la noche, en la madrugada. ¿No sería más bien es sorprendente que ahora Jesús grite: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, su Padre y Dios no lo había abandonado. No lo había abandonado a sus martirizantes de no haber sido, o sea, eso lo explico así. Si esto no hubiera sido necesario, ténganlo por seguro que Dios no lo abandona. Pero tenía que ser necesario. Era sumamente necesario que Dios dejara a su Hijo amado en manos de todos estos hombres que lo estaban martirizando. Era necesario. Pero era necesario para que pudiera pasar por todo el castigo debido a los pecados de su pueblo. Era necesario. Hasta aquí vamos bien, por lo menos los que están ahí conectados vamos bien. ¿Se comprende lo que estamos estudiando, analizando? Supongo que sí. Bueno, Mateo, avancemos. Mateo 27, versículos 47 al 49, dice lo siguiente. Mateo 27, 47 al 49, dice lo siguiente. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Versículo 48. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Ya habíamos visto el tema de esta cañita y todo eso, era un ejemplo que les puse, pero bueno. Aquí ya nosotros encontramos, mis hermanos, algo interesante. Los que lo oyeron a Jesús debieron haber entendido la profecía. Ellos seguramente entendieron la profecía del Salmo 22. Aunque no todos reconocieron las palabras como un cumplimiento de la profecía, del cual se estaba cumpliendo, y ya se habían, ahí en todo eso que había pasado, ya se habían cumplido un bombazo de pasajes, un montón de pasajes. Muchos se habían cumplido. Pero tan fuerte, ojo con esto, pero tan fuerte y clara fue la voz que no podía haber error en cuanto a lo que Jesús acababa de decir. Por lo menos lo entendieron todos aquellos que sabían en alguna forma o en alguna manera sabían arameo y sabían hebreo. Se dice descubrimientos que se realizaron, se dice que descubrimientos que se realizaron demuestran que además de entender el arameo y posiblemente el griego, los judíos, muchos de los que estaban presentes ahí viendo esta escena, en ese momento, estaban más familiarizados con el hebreo
de lo que anteriormente se suponía al escuchar a Jesús mencionar esas palabras. Ellos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. Para ellos no era ajeno. Para ellos no era ajeno. Ellos sabían lo que estaba diciendo. Entonces, mis hermanos, lo que acá se describe, aquí en los versículos 47 y 49, es la burla de aquellas personas que no tienen corazón, que trataban de hacer creer a los demás que habían oído a Jesús llamar y pedir ayuda a Elías. Los que no entendieron eso, ellos interpretaron que era que estaba llamando a Elías. Por supuesto, ellos sabían que esto no era así. Ellos sabían que esto no era así. Ellos lo entendían. Pero el parecido, mis hermanos, el parecido entre Elí, especialmente si la pronunciación era similar a Eliyá, y el nombre del profeta antiguo, del profeta del Antiguo Testamento, era tanto que las mentes, pero estas mentes degeneradas de estos hombres blasfemos, podían hacer un chiste de eso. Estaban haciendo chiste de eso, sabiendo lo que ellos estaban escuchando. Y hacían burla de eso. Más blasfemos no podían haber sido. Además, pregunto, ¿no era una creencia judía que Elías introduciría al Mesías y viviría junto a él por un tiempo como su ayudante y como el que rescataba a los que estaban en ese perecer? Era una creencia judía. Pero aunque estos hombres, mis hermanos, aunque estos hombres estaban aquí divirtiéndose y estaban burlándose, había uno que había oído el grito de angustia y le contestó a Jesús de inmediato. ¿Quién era este personaje? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si se acordarán o lo tienen ahí en mente. Había uno que había oído el grito de angustia y le contestó de inmediato. ¿Quién era? Era Dios, mis hermanos, el Padre. Que aquí y ahora Él puso el fin al ataque de toda la angustia hacia su Hijo Jesús. De modo que Jesús podía buscar, por así decirlo, ¿verdad?, algún tipo de alivio para sus labios y la garganta sedientos. Esto, mis hermanos, también es el cumplimiento del Salmo 22. Esta vez en el versículo 15, que dice lo siguiente. Como tiesto, versículo 22 de capítulo 22 de Salmos, versículo 15. Y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. De tal manera, mis hermanos, Jesús pronuncia la quinta palabra, tengo sed, en Juan 19:28. Y vemos que inmediatamente hay una persona, alguien, creemos que pudo haber sido un soldado por orden de algún centurión. Dice que toma una esponja, la llenó de vinagre. Este vinagre era un tipo de vino barato que bebían los soldados, que era bueno para la sed. Este hombre pone la esponja en una caña y la lleva a la boca de Jesús. En el original, cuando nosotros vemos este vinagre o vino o lo que sea, en el original dice que era un vino agrio, No todos los hombres, mis hermanos, bueno, ya habíamos visto algo sobre eso, lo de la cañita, ¿verdad? No dice que fuera una caña de inodoro, pero eso también lo utilizaban, podría hacer eso. Pero bueno, no todos los hombres, mis hermanos, que estaban parados cerca de la cruz ese día estaban, no todos estaban endurecidos en su corazón, no todos. Quien quiera que haya sido la persona que haya dado la orden que nosotros vemos que se lleva a cabo aquí, que se supone que puede ser un centurión que le haya dicho un soldado, este hombre o esta persona estaba mostrando, aunque no parezca, una genuina compasión. No pareciera, pero sí estaba mostrando compasión. Pero esto, mis hermanos, quiero decirlo, de ninguna manera era el sentimiento de todos los soldados y de todas las personas que estaban ahí. Las personas implacables
siguieron con sus burlas. Unos dijeron, déjelo. Otros tal vez dijeron, veamos a ver si viene Elías, a ver si viene a rescatarlo, en sentido de burla. Y entre los que se burlaban también había algunos soldados. Habían soldados que lo hacían. La actitud general, mis hermanos, era esperar a ver si Elías iba a cumplir el papel que le asignaba la tradición judía. ¿Cuál era esa tradición? Acudir en ayuda de los rectos. Pero no era el momento, mis hermanos, para la venida, según la tradición judía, de Elías. Como lo menciona Malaquías 4:5. Era el momento para que Jesús muriera. Vean lo que dice Malaquías 4:5. He aquí yo os envío. Antes de leerlo, ya nosotros entendemos a qué se refiere con Elías. Elías literalmente no iba a venir aquí a la tierra en vida. Aquí está hablando la profecía, haciendo una figura que iba a estar, que la persona que iba a ser como un tipo de Elías iba a ser Juan el Bautista. Es lo que estaba hablando la profecía. Y dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, que en Juan el Bautista iban a haber ciertos atributos similares como lo fue el profeta Elías. No sé si me doy a entender. Mateo 27, versículo 50. Dice lo siguiente, Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice la escritura, entregó el Espíritu. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fíjense, mis hermanos, esta expresión a gran voz, mostrando que Jesús no dejó que su vida se le secara. Jesús no murió a causa, pongan atención, Jesús no murió a causa de la debilidad física, sino Él murió voluntariamente. Él dio su vida, Él la derramó, Él la puso, según como lo menciona Isaías 53:12. También como lo menciona Juan 10, capítulo 10, versículo 11 y 15. O como lo vemos aquí en Mateo, que dice que Él entregó el Espíritu. Jesús, mis hermanos, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando Él se ofreció a sí mismo como sacrificio sustitutivo por nosotros. Y esto es claro por sus dos últimas palabras. La sexta, ¿cuál es? Consumado es, que dice Juan 19:30. Con lo que quería decir que la obra que su padre le había encomendado ahora ya se había cumplido en su totalidad. Que ahora había dado su vida en rescate por muchos, como lo menciona Mateo 20:28. Y la séptima palabra, Padre, que está en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí Jesús demostrando que había recobrado completamente la consistencia de la presencia amorosa del Padre y estaba confiando su espíritu, su espíritu al cuidado del amor del Padre. Básicamente, mis hermanos, el Padre lo recibió en gloria y la mañana de la resurrección restauró el espíritu del Hijo a su cuerpo para no volver a morir más. Mis hermanos, y ojo con esto, porque esto es alentador, saber que Jesús se fue al paraíso. No fue solo, sino que se llevó consigo, él se llevó el alma, ¿se acuerdan? Del ladrón arrepentido, que está en Lucas 23:43. Y la oscuridad, mis hermanos, finalmente se disipó. Se disipó hasta las 3 de la tarde. La muerte, mis hermanos, sustitutiva de Jesús, trae la luz, es decir, trae la salvación a un mundo perdido en pecado, es decir, a todos los que aceptan por medio de la fe, por medio de una fe viva, mejor dicho, por medio de una fe viva, todos pueden venir a ser salvos.
Hubo también otras señales, las que se mencionan, por ejemplo, más claramente en los versículos 51 y 53. Ahí vamos a ir viendo. Ahora, no sé si estamos bien, si vamos claros. No sé si Josué estará por ahí, Mónica. ¿Vamos bien? Me parece. O quien esté. Espero ahí, pueden escribirme. Ahora, mis hermanos, veamos esta palabra antes de continuar. La palabra clamado. La palabra, esa palabra que es clamó o clamado. Quizás nosotros, mis hermanos, la vemos y nos imaginamos una especie de expresión suave. Pero no, mis hermanos, ese clamado no es una expresión suave. Esta palabra se traduce, mis hermanos, del griego craso, con K y con Z. Craso, del Strong 2896, que se traduce como clamor. Y esta palabra nos habla de los gritos inarticulados debidos al temor, al dolor, etcétera, etcétera. En este caso de Jesús, nos habla del grito de dolor, y esta le sumamos la otra que es megas. Es una palabra griega que es megas, como decir mega, megas, 3173, que se traduce como enorme, fuerte, grande, grandemente, abundante. Eso significa megas. Con esto que estoy mencionándoles, mis hermanos, nosotros podemos observar y quizás, ¿verdad? Solo imaginarnos qué clase de grito pudo haber sido este de Jesús, ya que estaba a punto, o que ya en este punto estaba por expirar, ya estaba por morir. O sea, la clase de empujón que tuvo que dar para exclamar y entregar el Espíritu. No pudo haber sido algo simple. Creo que si hasta aquí, y quiero decirle esto, creo que si hasta aquí ustedes y yo no hemos sido sensibles y tener una conciencia de verdad, de sentirnos no merecedores y de gratitud para con el Señor, pues yo no sé qué más hay que hacer para que usted o yo entendamos el mensaje del Evangelio. Entendamos la gravedad de que estamos en pecado, de que vivimos lejos del Señor. Hoy es esta oportunidad para usted que me ve, que me está escuchando. El Señor te está llamando al arrepentimiento, a que dejes tu vida de pecado, que dejes de mentir, que dejes de pecar y que te vuelvas a Él. Pero volverse a Él es en entrega total a Él, en obediencia al Señor. Hoy ese llamado es para usted. Mañana usted no sabe si usted va a abrir sus ojos. Yo no lo sé. Puede ser hoy su último llamado. Hoy puede ser que el Señor te esté avisando por última vez a que vengas a sus brazos, a que creas en Él, a que obedezcas y dejes tu vida de pecado. Hoy puede ser la última. La gran voz, mis hermanos, para continuar, la gran voz nos demuestra que Jesús murió en poder y no agotado. El hecho de que Él, de que entregó el Espíritu, distinguió su muerte de los demás personajes que estaban ahí. Por ejemplo, nosotros morimos porque debemos morir. Así de sencillo. Jesús murió porque Él quiso morir. Es muy diferente. No había dicho Jesús, por ejemplo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice Él, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla, para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Eso lo dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Avancemos. Mateo 27, versículos 51 y 53 dice lo siguiente. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Pongan atención, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, con base a Hebreos capítulo 6, versículo 19, y Hebreos capítulo 9, versículo 3, y Hebreos 10, 20, es natural pensar de este velo como el interior, o sea, el segundo velo, que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Vean lo que dice Hebreos 6, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Y Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que él, hablando de Jesús, nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora, esta cortina, mis hermanos, la cortina interior es la que se describe en Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 33 y Éxodo 36, 35, el cual voy a leerles. Éxodo 26, 31 al 33 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Versículo 32. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro, sobre basas de plata. 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y Éxodo capítulo 36 versículo 35 dice, hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Ahora vamos a Segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 14. A ver. Segunda de Crónicas 3:14 dice, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Ahora, según se nos describe en estos pasajes que acabamos de leer, se habían entretejido hilos de azul, púrpura y escarlata en una tela de lino blanco, de tal manera, mis hermanos, que estos colores formaban un conjunto de querubines, es decir, los ángeles guardianes de la santidad de Dios, que parecían cerrar simbólicamente el paso hacia el lugar santísimo, como está acá, en esta imagen que les voy a mostrar. Vamos a ver si lo pueden ver. Vamos a ver aquí. Aquí como la descripción que acabamos de ver, acá adentro está el arca del pacto. El arca del pacto, ¿verdad? Acá. Y aquí está la cortina. Y aquí está la otra zona donde habían otras cositas. En fin, por lo menos ahí para que lo puedan ver cómo era, hablando cuando fue hecho ese tabernáculo. Entonces, una descripción, mis hermanos, por ejemplo, una descripción del velo del templo de Herodes, la da Flavio Josefo en un libro de él llamado La Guerra de los Judíos. Yo tengo ese libro, el que lo quiera me lo puede solicitar en PDF, eso sí. Se llama La Guerra de los Judíos, en la página específica, y les voy a leer lo que dice. En la página 135, en sus versos 212 y 214. Dice lo siguiente, así textualmente como lo dice el libro, este libro de la Guerra de los Judíos dice, delante de ellas y de su mismo tamaño, había un velo, una cortina de Babilonia, bordada en color violeta, de lino fino, de escarlata y de púrpura. Era un trabajo digno de admiración y su mezcla de materiales no pasaba desapercibida, sino que era como una imagen del mundo. Parecía que la escarlata simbolizaba el fuego, el lino fino, la tierra, el color violeta, el aire y la púrpura, el mar. Dos de estos materiales eran semejantes por su color, mientras que en el caso del lino y de la púrpura lo eran por su origen, pues la tierra producía el lino y el mar la púrpura. Esta cortina tenía bordado
todo el orden celeste, salvo los signos del zodiaco. Dice en este libro de la guerra de los judíos. Ahora, en el momento de la muerte de Cristo, mis hermanos, este velo, el velo que estaba ahí en el templo, dice la escritura que se rasgó repentinamente en dos. ¿De dónde? ¿Desde dónde se rasgó? Dice que de arriba hacia abajo. El texto, mis hermanos, no menciona este dato. Quiero aclarar esto. El texto bíblico que estábamos viendo, que aquí de la Biblia, no menciona este dato. Pero el hecho de haberse rasgado de arriba hacia abajo, ¿qué nos quiere hablar? ¿O qué nos dice de que se haya rasgado de arriba hacia abajo? Nos habla de un acto divino, simbolizando que este hecho lo hace Dios desde su reino hacia abajo, es decir, a los hombres. Es decir, ¿qué quiere decir este hecho de que se rasgó de arriba hacia abajo? Que es Dios quitando la separación que había entre Dios y los hombres, simbolizando que ya no hay nada que se interponga entre Dios y la humanidad a raíz de la muerte de Cristo en la cruz. Uy, gloria a Dios. Yo no sé si ustedes comprenden esto. No sé si ustedes lo logran comprender. Esto, mis hermanos, al parecer ocurrió a las 3 de la tarde, cuando los sacerdotes deberían estar ocupados en el templo. ¿Cómo ocurrió? No fue porque estaba viejo el velo, Luker. No, mis hermanos. No fue por desgaste natural, porque en ese caso es probable que se habría roto en diversas partes si hubiera sido por desgaste natural, pero no. Y la ruptura se habría producido probablemente desde abajo hacia arriba, muy probablemente. Pero tampoco es probable que Mateo esté tratando de dar la idea de que la ruptura del velo fue causada por el terremoto. No. Si esta hubiera sido su intención, no habría mencionado el terremoto antes de la rasgadura del velo. Vean lo que dice. Cerca de la hora, clamó Elí, Elí. Algunos dice, vamos a ver, porque llegamos más adelante. Yo iba a leer en otra parte. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto a 53. 50, perdón. Aquí, dice primero, en el 51 de Mateo 27, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y luego menciona, hay un punto y una coma, y dice, y hubo un terremoto, dice, y la tierra tembló. Recordemos que también esto tiene que ver con la literatura y la gramática. Ellos ponen en orden lo que sucede primero. Primero se rasgó el velo y luego hubo un terremoto. Entonces, nosotros aquí, como dije, como lo acabo de mencionar, Mateo no está tratando de dar la idea de que la ruptura del velo fue causada por el terremoto. Si esta hubiera sido su intención, repito, ¿por qué no mencionó primero el terremoto y luego la rasgadura del velo? Lo sucedido, mis hermanos, debe ser considerado también como un milagro. Porque ¿cómo se rasgó? No se menciona, mis hermanos, ningún medio secundario usado para efectuarlo. Y sería inútil que ustedes y yo empecemos a especular a ver qué pudo haber sido. Fue un milagro también. En cuanto al significado simbólico, esto queda claro por dos consideraciones, aunque ya mencioné algo respecto a eso. Número uno, primero, ocurrió exactamente en el momento en el que Jesús murió. Y número dos, en el segundo lugar, se explica en Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20, y lo explica, por la muerte de Cristo, simbolizada por la rotura del velo, queda abierto el camino al lugar santísimo. Y esto es el cielo para los que se refugian en él. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora, la lección práctica la vemos en Hebreos 4:16, que dice lo siguiente, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora,
podría, mis hermanos, haber más que esto implícito, pero si limitamos la interpretación a esto, estamos caminando sobre un terreno firme. Si limitamos la interpretación de todo eso, estamos caminando sobre un terreno firme. Además de esto, la tradición dice que, ojo con esto, la tradición dice que el espesor, o sea, el grueso de la tela de este velo, rondaba entre los 10 a 15 centímetros. Es decir, no lo tengo aquí, aquí está. Tengo mi cinta métrica. Entre los 10, que son 4 pulgadas, más o menos, acá, aquí, o 15 centímetros, que es más o menos acá. Imagínense entonces lo grueso que era esa cortina y lo pesada que era. Ahora, Mateo 27, versículo 51 en su parte B. Dice la parte B. Y la tierra tembló. Y las rocas, o sea, las peñas, peñas, se partieron. Aquí, mis hermanos, parece haber una estrecha relación entre las tres cosas. Ahora, la segunda y la tercera señal mencionadas probablemente fueron el resultado de la primera. La tierra tembló, las rocas se partieron y dice que los sepulcros se abrieron. Entonces, esto, mis hermanos, muestra que la muerte de Jesús tenía y tiene aún significado para todo el universo. Por lo menos, hasta aquí todo eso es claro. Es decir, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, como lo menciona Apocalipsis 21:1, lo cual, sin la muerte expiatoria de Cristo, esto no hubiera sido posible. Hay otras ideas, como por ejemplo los que dicen que ahora las piedras estaban clamando porque ningún discípulo estaba cerca, dicen algunos, ¿verdad? Que no estaban cerca de la cruz del Señor cuando lo dejaron abandonado. Y que el temblor del Calvario fue la respuesta al Sinaí, como que si dijera de la maldición, como si dijera la maldición pronunciada en el Sinaí, ahora ha sido quitada. Pero bueno, son supuestos, son muchos supuestos para que todo esto tenga valor. Al final de cuentas, mis hermanos, yo lo que les digo es, fue Dios quien hizo que en el momento de la muerte de Jesús, la tierra temblara. Ese terremoto fue grande porque se formaron, dice la escritura, grandes fisuras en las rocas y aún los sepulcros dice que fueron abiertos. No puedo imaginarme la magnitud de ese terremoto, ese temblor. Entonces, como estábamos viendo y diciendo, la muerte del Hijo de Dios produjo asimismo unas enormes convulsiones en la naturaleza, como que si hubiera un tipo de empatía entre la creación inanimada y su creador, y surgió un terremoto, porque dice que las rocas, las piedras, dice que se partieron y que se abrieron muchos sepulcros. No pocos, muchos. Mateo 27, para ir avanzando. Mateo 27, versículos 52 y 53. Vamos a ver, porque nos queda bastante. Ok, vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar hoy. Mateo 27, 52, 53 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Probablemente, mis hermanos, debería haber una pausa entre el final de Mateo 27:51 y el inicio de Mateo 27:52. Nosotros no podemos suponer que el terremoto que sucedió y que partió las rocas durante la crucifixión también abrió las tumbas de algunos de los justos que ya estaban fallecidos, quienes esperaron en esas tumbas abiertas por 3 días hasta que salieron de los sepulcros, porque lo dice el texto, después de la resurrección de él, dice la escritura. Es mejor entender que Mateo
tenía la intención de que viéramos que el terremoto sucedió en el día que Jesús fue crucificado. Luego, en el día que fue revelado como resucitado, el radiante poder de su nueva vida fue tan grande que resucitó a algunos de los justos que estaban muertos. Ahora, con referencia a este misterioso acontecimiento, hay muchas personas o gentes que dan interpretaciones diferentes. No se dice quiénes eran estos santos. Sin embargo, lo siguiente es esto es claro. Voy a darles 5 puntos. 5 puntos. Voy a darles 5 puntos de esto que estoy diciendo. Hay mucha gente que da interpretaciones de esto, pero vamos a ver qué dice. Punto 1. Primero, fue una resurrección verdadera y no solamente una aparición de cadáveres. No era The Walking Dead. Número 2. Ocurrió en el momento mismo de la muerte de Cristo y junto con las otras señales apuntaban al significado de esa muerte. Número 3. En tercer lugar, es verdad que el original puede ser interpretado de dos maneras, dependiendo de cómo analizamos la frase después de la resurrección de Cristo. Si concebimos el sentido como habiendo dejado sus tumbas después de su resurrección o después de su resurrección se fueron. Pero es razonable creer que estos santos con sus gloriosos cuerpos resucitados permanecieron en las tinieblas y la corrupción del sepulcro después de la tarde del viernes hasta la mañana del domingo. Con mucha probabilidad, el sentido es que estos santos fueron resucitados y dejaron sus sepulcros en el momento de la muerte de Cristo. No fue sino hasta después de la resurrección de Cristo que entraron en Jerusalén y aparecieron a muchos. Ese es el tercer punto todavía. No se explica de dónde dónde estuvieron desde el momento que dejaron sus sepulcros hasta que aparecieron a muchos en lo que aún se llama la Santa Ciudad. Del mismo modo que no se indica el paradero de Jesús durante los intervalos entre sus apariciones después de su resurrección. Punto 4. Y en cuarto lugar, mis hermanos, todo parece señalar hacia el hecho de que estos santos no volvieron a morir. Debe ser que después de haber aparecido a muchos por algún breve periodo, Dios los haya llevado ahora cuerpo y alma para estar con él en el cielo, donde sus almas habían estado anteriormente. Y punto 5. Finalmente, esta señal, como las descritas en los versos 51 y 52, es profética. Muestra que la muerte de Cristo garantiza nuestra resurrección gloriosa en la segunda venida de Cristo. Esos son los 5 puntos que quería darles. Ahora, resumiendo, la importancia de estas señales se puede decir que indican el significado de la muerte de Cristo para los hijos de Dios en todo clima y nación. Acceso libre al trono de Dios y a su santuario celestial por medio de la muerte de Cristo. La herencia de un universo maravillosamente renovado, una gloriosa resurrección, a una vida que no verá jamás la muerte. Luego, todas estas señales también enfatizan la majestad de la persona que dio su vida en rescate por muchos. Particularmente esto pone énfasis en el rico significado, en el rico significado de su muerte. De nuevo, la Biblia, mis hermanos, nuevamente, la Biblia no nos dice si estos santos resucitados volvieron a morir o si subieron al cielo con el Señor Jesús. Son muchas las especulaciones. Nada más lo que quiero es mencionar lo que otras personas dicen también, pero no lo sabemos. Un detalle importante con la frase santos que dormían, necesito explicar algo acá. Específicamente, mis hermanos, la palabra dormir es una palabra que describe y se aplica a los cristianos que han muerto o partido con el Señor. No tiene en absoluto la intención de comunicar la idea de que el espíritu, pongan atención porque esto sí es serio, todo es serio, pero esto es serio. No tiene en absoluto la idea de comunicar la idea de que el espíritu
espíritu se halle en un estado de inconsciencia o que está como en pausa, inconsciente. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque hay una secta cristiana, que son los adventistas del séptimo día. Pueden ir repito, al curso de las falsas doctrinas que tenemos en el canal también. Sobre las falsas doctrinas hablamos sobre los adventistas del séptimo día. Ellos dicen, mis hermanos, que una vez que una persona muere, dicen que la persona entra en un sueño, entra en un estado de inconsciencia, que están los muertos, ahora dicen ellos, que están en la espera de la venida de Cristo para ser despertados o levantados de nuevo. Esta es una doctrina errónea, mis hermanos. Por ejemplo, quiero mencionar esto, lo que dice Pablo en Filipenses 1:23. Vean lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en Filipenses 1:23 dice lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Estar cuándo? Estar, cuando él dice deseo de partir y estar, o sea, de morir y estar ya, inmediatamente, no en un sueño, no durmiendo, no inconsciente. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículos de 6 al 9 dice lo siguiente. Aquí Pablo habla y dice: así que vivimos confiados, pongan atención, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero confiamos, ojo, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Cuando dice presentes, esa palabra presentes es ya. Muere y está de una vez con el Señor. No está dormido. Ese dormido, no sé si lo menciono más adelante, es un eufemismo para no decirlo de forma grotesca, muerto o algo, pero bueno, es en fin. El mismo ejemplo, mis hermanos, de eso que estamos hablando, lo podemos ver con el mismo Jesús, dándole la seguridad al ladrón que estaba al lado de él. Vean lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. Y Jesús... y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 27:54, para avanzar. Entonces, pongan atención, porque eso, antes de continuar, esto que ellos dicen que entra en un estado de inconsciencia, eso no es cierto. Una persona muere al momento, si es creyente, pasa de una vez a estar a la presencia del Señor inmediatamente, y los que no se topan con otra cosa. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ojo, el centurión y los soldados, verdaderamente este era hijo de Dios. Nosotros acá vemos, mis hermanos, ya voy finalizando, nosotros vemos aquí la naturaleza generalmente parece indiferente al sufrimiento humano. A veces lo vemos así, vemos que ni lo suma ni lo resta. Pero aquí en este caso, en el de Jesús, vemos cómo el centurión lo ve. Él, aún la naturaleza le responde a lo que le ocurrió a Jesús. Se menciona específicamente el terremoto, pero se añade y las cosas que estaban ocurriendo y lo que ocurrió. Sin duda alguna, la referencia es a los efectos del terremoto que eran visibles desde el Calvario, es decir, las rocas partidas y los sepulcros abiertos. También se podía incluir la densa oscuridad y su disipación a las 3 de la tarde. Cuando el hombre vio todo esto, se vio notoriamente afectado este centurión, y estos, me imagino, se vieron afectados al punto de tener temor grandemente. Y esto es de estar atemorizado, de verdad que sí. Este hombre, este centurión, mis hermanos, jamás había visto nada como esto. Sin embargo, el centurión había visto más que esto. Había visto cómo se conducía Jesús en medio de todas las perversas provocaciones y las burlas.
Específicamente había oído cómo los líderes judíos al conversar entre ellos se habían burlado de la afirmación de Cristo de ser el Hijo de Dios. Vean por ejemplo el versículo 43 que ya lo habíamos leído. Quizás también hayan ellos, tal vez este centurión haya oído a Pilato interrogar a Jesús respecto a este mismo punto. Y el centurión, mis hermanos, pues combina, ¿qué hace él? Combina todas estas impresiones, lo ve todo y hace, uy, no, este sí era. Y con toda probabilidad, mis hermanos, este soldado, centurión, lo que fuera, no era judío. Su corazón no se había, vean, interesante, porque este hombre, soldado y todo, su corazón no se había endurecido contra Jesús como había ocurrido con los corazones de muchos de los judíos, especialmente los líderes. Así que cuando todo había acabado, se le oye exclamar a este centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No se ha revelado, mis hermanos, si en este momento su conocimiento de Cristo había avanzado hasta el punto de confesar, probablemente este hombre, a Jesús como el Hijo de Dios en un sentido único. En cuanto a la gramática griega, mis hermanos, no se nos da información alguna respecto a esto que estoy mencionando. Pero la leyenda dice que este hombre se convirtió en cristiano. Y yo espero, ojalá que haya sido así. Lucas dice que el centurión glorificó a Dios y dijo, ciertamente este era un hombre justo. Y eso es lo que dice Lucas. Aquí no hay ninguna contradicción, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto. Podría muy bien haber dicho ambas cosas este hombre. Mateo nos informa que no solamente el centurión, sino aún los soldados que estaban bajo su mando se vieron igualmente afectados. Pero aquí nuevamente no hay contradicción. Es verdad que los soldados habían crucificado a Jesús, podrían ciertamente haber cambiado su modo de pensar. ¿No se había burlado al principio uno de los ladrones, por ejemplo, y luego se arrepintió? Pues sí. Según Lucas, mis hermanos, según Lucas 23:48, en la multitud en general finalmente quedó profundamente impresionada y dice que se volvían golpeándose el pecho. Vean lo que dice Mateo para continuar. Ya vamos a ir finalizando este punto. Mateo. Dice Mateo 27:55 para ir cerrando. Mateo 27:55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, Juan 19:25 dice que estas mujeres estaban paradas cerca de la cruz. Dice Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Mateo 27:55, mis hermanos, Marcos 15:40 y Lucas 23:49 las describen mirando desde una distancia. Estaban quizás lejos al principio y se acercaron cuando se dieron cuenta que los soldados no les iban a hacer daño. No sé, pero bueno. En cuanto a la identidad de las mujeres mencionadas, solamente se mencionan por nombre unas pocas de las muchas que estaban allí. Es muy posible que las dos listas, Mateo 27, Marcos 15, indiquen las mismas tres personas. Si esto es así, las tres serían María Magdalena, llamada en sí en ambas listas. O segundo, María la madre de Jacobo y de José, que es María la madre de Jacobo, el menor, y de José. Y tres, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, Salomé. En realidad, es posible que la lista de Juan 19:25 tenga referencia a las mismas mujeres, más María, la madre de Jesús. Con toda posibilidad, la lista de Juan se refiere a 4 mujeres, no a 3. Entonces, no es posible que la razón por la que Juan menciona la presencia de la madre de Cristo y Mateo y Marcos no,
fuera que el escritor del cuarto evangelio, a diferencia de los demás, describe la situación como estaba antes que el discípulo, ojo, que el discípulo a quien amaba Jesús tomara a María para llevársela a su casa, como lo menciona Juan 19:27. Eso era también una tradición judía. Cuando le entrega, le dice para que cuida a María, se la da a Juan. Y voy finalizando. Las otras tres mujeres mencionadas en la lista de Juan serían las mismas a las que se hace referencia en Mateo y Marcos. Es decir, la hermana de la madre de Cristo, Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, María, la probablemente esposa de Cleofas, la madre de Jacobo el menor y de José, y María Magdalena. Y voy finalizando con esto. Tomando, mis hermanos, tomando los tres nombres en el orden que nosotros vemos aquí en Mateo, nosotros notamos que María Magdalena era de Magdala, ubicada en la costa sudoccidental del mar de Galilea. El Señor la había liberado de una condición muy mala de posesión demoníaca y lo vemos en Lucas 8:2. Ella es la María que después de la resurrección de Cristo, ella estaba llorando junto al sepulcro cuando Jesús, a quien se le apareció en Juan 20 del 11 al 18, ahí vemos esta. Acerca de María, la madre de Jacobo y José, se sabe solamente que junto con María Magdalena, ella estaba presente también cuando Jesús fue sepultado, según lo menciona Mateo 27:61 y Marcos 15:47. Y lo podemos esto también comparar con Lucas 23:55. Pero ahí lo dejo para que ustedes lo vean. Y fue una de las mujeres que muy temprano, el día de la resurrección por la mañana, fueron a ungir el cuerpo de Cristo. Está en Mateo 28:1 y en Marcos 16:1. Aquí, mis hermanos, vamos a terminar esto. Y les recuerdo que la siguiente semana continuamos. La siguiente semana voy a mostrarles, vamos a tocar un tema interesante ya finalizando esta parte del bosquejo, ¿verdad? Para ya entrar en otro punto importante que tiene que ver con la sepultura de Jesús. Vamos la siguiente semana a tocar un tema importante para explicar y poder enseñar algo que he escuchado de personas que hablan y dicen, pero es que Jesús no sufrió, no le dolió porque él era Dios. Otros dicen que otras barbaridades, pero eso lo vamos a explicar y aquí lo voy a refutar con unas cosas que voy a enseñar finalizando esta parte del bosquejo para luego o posteriormente ver el tema de la sepultura de Jesús. Mis hermanos, les agradezco por el tiempo. Para aquellos que posteriormente ven el video ahí, sean constantes. Hay gente que solamente pasa el video 3 segundos, pum, ven algo y lo quitan, otros 5 segundos y lo quitan, otros se burlan, otros hacen. El Señor no es de burla. Nadie se burla del Señor. Pueden burlarse de mí, de Josué y de cualquiera de nosotros, no pasa nada. Pero si usted se topó con este mensaje, con este estudio bíblico, escúchelo, analícelo, pídele al Señor de verdad que haga que toda la gracia del Señor venga sobre usted y pueda haber un cambio en usted si usted no es creyente. Y si usted es creyente y usted está aprendiendo de esto, no sea egoísta, compártalo, es necesario. Bueno, Padre, gracias por esta noche, gracias por tu estudio, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos sustenta, nos alienta, nos restaura, nos renueva, nos da la vida. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que tu gracia, Señor, sea derramada por aquellas personas que están viendo este video, que están viendo esta enseñanza, Señor. Yo te pido, Señor, que tu gracia descienda sobre ellos, que ellos puedan arrepentirse, aquellos que no te conocen se arrepientan, quieran buscarte de todo corazón y se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús, clamo por esas personas y clamo por tu iglesia, Señor, para que tu iglesia se una, para que tu iglesia sea una, que nos apoyemos unos a otros, que en lugar de haber ataques, que en lugar de haber confrontaciones, enojos, pleitos, celos, ira, lo que sea, nos unamos como familia, como un solo cuerpo, en el nombre de Jesús.
Te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a de verdad a permanecer, a ser fieles a ti, a soportar, Señor, y a no desfallecer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, de verdad un gusto haberlos visto. O que me, bueno, yo no los vi, pero bueno, pero ahí ustedes pueden escribir, el domingo vayan a sus congregaciones, no dejen de congregarse. Si usted no tiene congregación, no tiene a dónde congregarse, nosotros puede venir a congregarse ahí, pueden escribirle a Mónica o a Josué, para que ellos les den más información con respecto a esto. Pero si usted no tiene donde congregarse, si usted tiene congregación, apoya a sus líderes, apoya a sus pastores, involúcrese en el llamado que el Señor tiene para usted y congréguense, no deje de hacerlo. Y los bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, chao.